vamos a ver acá ya. Esta situación, vamos a ver. En esta situación. ¿Quién puede ayudarme en esta lectura? A ver, por favor. Son dos lecturas, ¿ya? Yo, profesor. Ya, a ver, León. Un Los ratito. estudiantes de la uni... Oye, Un ratito, un ah, ya. ratito, disculpe. Solamente estaba viendo que hasta acá son dos, ¿ya? Porque es larguito, ¿ya? Son dos. ¿Ya? Ok, Ya. listo. A ver, vamos, León. Los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque presentaron prototipos de ladrillos de plástico reciclado para la construcción de viviendas económicas y ecoamigables con el medio ambiente, tras dar el uso de botellas de plástico que generan un problema de contaminación. Además, informaron que para un ladrillo de 20 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho y 12 centímetros de alto, se necesitan aproximadamente 500 botellas que podrían ser mezcladas con sus tapas. A partir de la información, Rafael, un estudiante de quinto grado, comenta a su padre sobre las iniciativas de reciclaje de plástico y piensa que podría colocar estos ladrillos alrededor del terreno destinado para el jardín. Para ello, necesita conocer las dimensiones del terreno rectangular, la información que es de largo es de 2 metros mayor que el ancho y el área mide 80 metros cuadrados. 1. Determina las dimensiones del jardín. 2. ¿Cuántos ladrillos de plástico aproximadamente se necesitan para cubrir el borde del jardín? Y 3. ¿Cuántas botellas de plástico se habrán reciclado? Ok, muy bien, gracias, León. Muy bien. A ver, chicos, miren acá. Quiero que avance, solamente lo voy a indicar, ¿ya? Y después de todo vamos a ver. De repente algún error que ustedes tengan, lo vamos a corregir. Ya, bueno, en este caso va a haber una preparación respecto a la contaminación del plástico. En este caso, ¿no? Hay personas, hay gente, en este caso un alumno, ¿no? El ladrillo, habiendo tanta contaminación, entonces se va a crear algunos ladrillos ecológicos, ¿no? Que tenemos las dimensiones, ¿no? Este es prácticamente un tridimensional. No se vayan a olvidar esto, sí, esto por favor, ya, escriban ahí, hagan su figura, ¿no? Ya, entonces, ¿cuánto de largo es del ladrillo? Es 20 centímetros, ya, 20 centímetros. De ancho tenemos 15 centímetros y de altura tenemos 12 centímetros, ¿no? Ahí está. Ya hagan sus dibujos, ¿no? Y listo, ya lo tienen ahí. Ya, porque todos vamos a utilizar, porque son dos partes, ya, porque no podemos meter los dos. Ya, y listo. Tenemos acá. Ahora dice, se necesita aproximadamente unos 500 botellas plásticas, ¿no? Unas 500 botellas plásticas necesita, que podrían ser mezclados con sus tapas, todas esas cosas. Más o menos un aproximado. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Y sabemos muy bien que acá hay un estudiante, ¿no? De grado 5, comenta a su padre, ¿no? A través sobre las iniciativas de reciclaje de plástico, ¿no? Porque hay muchos que reciclan realmente, ¿no? Y piensa, dice que podría colocar estos ladrillos alrededor del terreno destinado para el jardín, ¿no? Entonces, estos ladrillos ecológicos, ¿no? El jardín. Para ello necesita conocer las dimensiones del terreno rectangular. Entonces ya tenemos el terreno, es forma rectangular. Muy bien, ya, entonces ya tenemos la forma rectangular. Pero aquí me están dando la dimensión, ¿no? Pero ya pues decimos que la información que tiene es que el largo es 2 metros mayor que el ancho, ¿no? Y el área mide 80 metros cuadrados. En este caso ya tenemos ya algunos parámetros. El primero, o el paso 1, determinar las dimensiones del jardín. Vamos a ver las dimensiones del jardín. Cuánto es de largo y cuánto es de ancho, ¿verdad? Eso me están pidiendo. Esa es la primera. Entonces sabemos muy bien que
la forma que tiene el jardín es rectangular, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar mediante, sabemos muy bien que la fórmula del área rectangular. ¿Cuál es la fórmula del área rectangular? A ver, ¿quién me dice? A ver. La fórmula. Base por altura. Claro, muy bien. Base por altura, ya eso no sé. Área es igual a base por altura, eso no se va a olvidar. Entonces, ¿con qué van para obtener las dimensiones? Lo que están pidiendo para el primer paso, van a utilizar, aquí está, van a desarrollar, van a hacer una ecuación cuadrática, ¿no? Y dentro de la ecuación cuadrática va a salir, para que puedan resolver, hay varios métodos para resolver, ¿no? Factorización, complemento cuadrado, general, ¿no? Regla de tres simple, matrices, todas, ¿no? Hay varias formas. Una vez obtenido las dimensiones, tanto altura o puede ser también de largo como ancho, podemos decir, esas son las dimensiones, pero esto está en metros, no se van a olvidar, esto está en metros, ¿sí? En metros. Listo. Y no se van a olvidar que el ladrillo está en centímetros, ¿ya? Sobre todo el largo, ¿no? El largo es 20 centímetros, no se van a olvidar. Ya. La segunda pregunta dice: ¿cuántos ladrillos de plástico aproximadamente se necesita para cubrir el borde del jardín? Están pidiendo todo el borde del rectángulo del jardín, ¿no? O podemos decir todo el perímetro del rectángulo del jardín, ¿sí? Ahora, sabemos muy bien, para obtener un lado, no, vamos a ver primero un lado, sabemos que el rectángulo tiene dos paralelos, ¿verdad? De largo y dos paralelos de ancho, no se va a olvidar. Vamos con la primera, entonces podemos decir un largo, ¿no? Vamos a ver el largo, uno de los largos del jardín, ¿no? Y sabemos muy bien que esto está en metros, la primera que hemos calculado está en metros, y el ladrillo está, el largo está en centímetros. ¿Cuánto es en centímetros? Es 20, ¿verdad? No se va a olvidar. Entonces simplemente yo tengo que sacar primero el largo del largo del jardín y el ancho en centímetros. ¿Cuánto sería en centímetros? A ver. Eso lo vamos a ver esto, ¿ya? Tiene que calcular, yo estoy de frente diciéndole, ¿ya? O no estoy calculando esto, ¿ya? En centímetros. Y de ahí simplemente tengo que sacar, o puedo dividir, ¿no? Para saber cuántos ladrillos tengo que obtener en cada lado, ¿verdad? Igualmente en el ancho también, ¿no? Sabiendo cuánto es el largo de cada ladrillo, puedo obtener cuánto ladrillo puedo obtener en el ancho y en el largo, ¿correcto? Y al final, ¿cuántas botellas de plástico se habrá reciclado? ¿Cuántas botellas? Entonces yo, una vez obtenido las botellas en total, ¿no? Tantas botellas, y simplemente cuánto es aproximadamente necesito de plástico, botellas de plástica, 500, ¿no? Ahí, no sé, a ver si voy a multiplicar, voy a dividir, ¿no? Voy a sumar, ahí está. Sí, vamos. Este es como un reto en esta clase. ¿Correcto? A ver, vamos. ¿Ya? Listo. Voy a dar unos minutos para que desarrollen. A ver, vamos.
ver lo que está ingresando recién, a ver. Ya. El ladrillo tiene sus dimensiones, ¿no? El largo 20, ancho 15 centímetros y el alto 12 centímetros. Se necesita aproximadamente unas 500 botellas plásticas que podría ser mezcladas con sus tapas, ¿no? Para construir ladrillos ecológicos. Aquí sabemos que las dimensiones tiene que dice acá, comienza su padre, dice, sobre la iniciativa, dice, de reciclar plástico, ¿no? Y dentro de esos, piensa que podría colocar estos ladrillos ecológicos alrededor del terreno destinado para el jardín. Para ello se necesita conocer de la dimensión de un terreno rectangular, muy bien rectangular. Entonces, ¿cuál me dice acá? La formación que tiene es que el largo es 12 metros y mayor que el ancho. Y el área mide 80 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces tenemos los 3 puntos acá. 3 datos para poder, primero, determinar las dimensiones del jardín. Sus lados, ¿no? Me piden sus dimensiones, tanto de largo como de ancho. Y de acá, y el segundo paso sería, pues, cuántos ladrillos de plástico aproximadamente se necesita para cubrir el borde del jardín, ¿no? Todo el borde del jardín, que es la parte rectangular de ladrillos. ¿Cuánto ladrillo va a entrar? ¿Sí? Ahora al final, obtenido una vez ya tener el ladrillo, ¿cuánto es? Ahora voy a necesitar cuánto de plástico, cuánto botella de plástico voy a necesitar para cubrir el borde del jardín en forma rectangular. ¿Ok? Listo, los que recién están entrando. Ay, chicos, no se acostumbren a entrar tarde. Ok, a ver, seguimos esperando unos minutos más.
A ver, vamos a ir paso por paso. A ver, ¿cuáles serían las dimensiones del jardín? A ver, el largo y el ancho me pide. A ver, ¿alguien lo desarrolló? Profesor, el largo sería 10 metros y el ancho sería 8 metros. 8 metros, muy bien, Odar. Eso, ¿no? Ya hemos terminado. Listo. Eso vendría a ser el primer paso. Ya hemos culminado eso primero, ¿no? Para tener las dimensiones tanto del largo como el ancho, ¿no? Del jardín, ¿no? El largo 10 metros y el ancho 8 metros. Muy bien, correcto. Vamos con la segunda, dice, ¿no? La segunda dice: ¿cuántos ladrillos de plástico aproximadamente se necesitan para cubrir el borde del jardín? A ver. Profesor, se necesitan 100 ladrillos de largo y 77 ladrillos del ancho. A ver, 100 ladrillos, claro, del ancho y de largo y de ancho, ¿cuánto? Disculpe, Vidal. Del ancho es 77. Del ancho 77. Ah, muy bien, correcto. Muy bien. Ve, ya tenemos. ¿Así sale de los demás? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, muy bien, claro, ¿no? Ahí tenemos. Muy bien, ahora, ¿qué nos piden entonces? Ahora el tercer paso, ¿no? Ah, no, falta todavía. En total de ladrillos seguimos en 2. En total de ladrillos, ¿cuánto sería en total de ladrillos? 177. Ya, muy bien, León, ¿no? Entonces, eso, 177 ladrillos, ¿no? Que tiene que ir dentro del rectángulo. Muy bien, dentro del rectángulo. Eso tiene que ir, 177. Pero ahora vamos con la tercera pregunta o tercer paso. ¿Cuántas botellas de plástico se habrán reciclado? ¿Cuántos necesitamos realmente para cubrir toda esa área? Esa línea. Profesor, se necesitan 88.500. Ah, claro, ¿no? Eso se necesita. Entonces se necesita 88.500 botellas, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Simplemente era multiplicar el 177, ¿no? Botellas multiplicado por 500, ¿no? Botellas plásticas que vamos a necesitar. Entonces vamos a necesitar 88.500 botellas plásticas. Muy bien. Correcto. ¿Ve? Ahí sí de sencillo. A ver, los demás, me imagino que también habrás desarrollado, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, muy bien. Los demás, aparte, claro, de Vidal, Odar, León, ¿no? ¿Está bien? ¿Los demás? Ya, a ver, vaya poniendo su asistencia, por favor, ya. Estoy pidiendo su asistencia y no me están poniendo algunas asistencias. Ya. A ver, vamos con las siguientes. Una vez obtenido esto, vamos con los siguientes pasos. A ver, comprendemos la situación. Vamos con la primera pregunta. Dice: ¿cuántas botellas se necesitan para hacer un ladrillo de plástico, no? ¿Cuántas botellas se necesitan? A ver, o digamos, ¿cuántas botellas se necesitan para hacer hacer los ladrillos de plástico? ¿Cuántas botellas necesitamos? Vamos a hablar en total, ¿ya? 177. Bueno, ese 177 sería pues ya el total, digamos, para hacer digamos, el contorno, ¿verdad? De la forma rectangular, ¿no? Eso sería los ladrillos en este caso. ¿No? Ahí está, claro. Aquí creo la pregunta está medio mala, creo. Entonces debería ser ¿cuántas botellas necesitamos? ¿No? A ver, ¿cuántas botellas se necesitan para hacer ladrillo plástico, ¿no?
este 11 está. Entonces si deseamos, esta es una pregunta, creo que está un poco, es referente a este, era, ¿dónde estamos? A referente este, ¿cuántas botellas plásticas necesitamos? Era 500, esta era la pregunta, parece que está ahí. ¿Cuántas botellas aproximadamente necesitamos, no? Botellas plásticas, esto era, aquí creo, según, aquí están. ¿Cuántas botellas necesitamos? ¿Cuántas botellas se necesitan para hacer ladrillos de plástico? Sería acá. En este caso sería 500, ¿ya? Esta era la pregunta, era este acá. Esto era, ¿sí? Parece que está mal la pregunta acá. Ya, a ver, vamos con la 2. Según la situación, ¿qué formas geométricas tiene el terreno? Rectangular. Claro, ¿no? Claro, rectangular. Muy bien, Pablo. ¿Cuánto mide las longitudes del terreno? ¿Cuánto mide la longitud del terreno? El largo 2 metros de ancho. Ya. ¿Cuánto? 2 metros de ancho. ¿Cómo? A ver. ¿Cuánto mide la longitud del terreno? Longitud estamos diciendo cuánto es el largo y cuánto es el ancho. Eso está diciendo. ¿Cuánto miden las longitudes? Digamos 10 metros, 8 metros. Ya. Sería 10 metros de largo y 8 metros de ancho. Claro, esas son las longitudes, ¿no? Ya. Listo. Ahora el 3. ¿Cuántos metros cuadrados de área tiene el terreno destinado para el jardín? A ver. ¿Cuántos metros cuadrados? Pero ustedes han desarrollado eso ya. ¿El jardín cuánto tiene? ¿Cuántos metros cuadrados tiene el jardín? Profesor, tiene 80 metros cuadrados. Claro, pues 80 metros cuadrados. Pues ahí está, pues. ¿No? Eso hemos visto, pues. Aquí está la clara. Eso han desarrollado ustedes. Ahí está, 80 metros cuadrados. Ese es el área del cuadrado, jardín. Ahora, la última. ¿Qué nos pide calcular? ¿Qué nos pide calcular? Nos pide calcular. ¿Cuánto necesita? A ver. A ver. ¿Quién va a hablar ahí? Pide las dimensiones del jardín, el número de ladrillos para poder cubrir el borde y la cantidad de botellas reciclados. Sí, no, que vas a necesitar. Muy bien, León. No, ahí está, listo. Y los pasos que siguen. El primer paso. ¿Cuál sería el primer paso? A ver. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso sería calcular el largo y el ancho del jardín. Muy bien, ya. El ancho y largo, ¿no? Que debe ser unos 10 metros, el otro es el ancho a 8 metros. Muy bien. Y el segundo paso. A ver. Y el segundo paso, ¿cuál sería? El segundo paso sería calcular cuántos ladrillos de largo y ancho se van a utilizar. Claro, ¿no? En el borde, ¿no? ¿Cuánto van a necesitar? Muy bien. En ese caso sería 177 ladrillos que vamos a necesitar, ¿verdad? Y el paso 3, ¿cuál sería el paso 3? Multiplicar el total de ladrillos por los 500 botellas de plástico. Para saber cuántas botellas de plásticas vamos a utilizar dentro del alrededor, ¿no? De la figura geométrica que es la rectangular, ¿verdad? Eso, muy bien. Listo. Así de sencillo, ¿verdad? Vamos a ver los pasos que ustedes siguieron. Vamos a ver. Aquí está. Aquí determinamos las dimensiones del jardín, ¿no? Ahí está, en la parte izquierda, ¿no? X más 2, ¿no? Ahí está el largo. Y el ancho es X, ¿no? Y 80 metros cuadrados, ese es el área. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar para obtener el largo y el ancho? Simplemente utilizamos la formulita, ¿no?
del área del rectángulo. Área es igual base por altura, área es 80, base cuánto es x más 2, altura x, ¿no? Hacemos las operaciones utilizando acá regla 3 simple, ¿no? En la cual vamos a formar los factores acá, ¿verdad? Y despejamos, me dice que x es 8, porque x menos 10 no puede ser negativo en este caso, ¿verdad? Porque estamos viendo dimensiones. Entonces agarramos cuando x igual a 8. Entonces, ¿cuánto vale el ancho? 8 metros, y el largo sería 8 más 2 sería 10 metros. Muy bien. Las dimensiones del jardín son el largo 10 metros, ancho 8 metros. Muy bien, correcto. Ahí estamos lo que ustedes hicieron. Seguimos el siguiente paso. Acá. Paso 2, determinamos ladrillos de plástico, ¿no? Aproximadamente se necesitan para cubrir el borde del jardín. En este caso sabemos muy bien que el largo ya convertido a centímetros sería 10.000 centímetros y el ancho 800 centímetros. Sabemos, aquí está la forma tridimensional, ¿no? El 20 de largo, ancho 15 y alto de 12 centímetros, ¿verdad? Entonces voy a obtener cuántos ladrillos voy a obtener en el borde, ¿no? En el largo, ¿no? Sabemos que hay dos largos, ¿verdad? Es paralelo. Entonces digo, número de ladrillos en el largo del terreno. Acá tenemos 1000 multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque son dos la misma dimensión, ¿verdad? De largo. Dividido entre 20. ¿Por qué entre 20? Porque el largo del ladrillo es 20. Y quiero saber cuántos ladrillos debe haber en esta franja, ¿verdad? Entonces simplemente hacemos la operación, 1000 por 2 entre 20, me sale 100 ladrillitos, ¿verdad? Entonces ya tengo el ladrillo de largo. Muy bien. Ahora voy a obtener el ancho. Aquí en esta parte, ¿no? Lo que hicieron. Ustedes también, aquí sabemos bien que ya obtenido o ya puesto, digamos, los ladrillos, ¿no? Horizontalmente, ¿no? Horizontalmente, podemos decir. Y quiero obtener cuánto ladrillo va a tener en el ancho, ¿verdad? Verticalmente, podemos decir. Pero sabemos bien que cada ladrillo tiene también una distancia, ¿no? Conviene ser el ancho. ¿Cuánto es el ancho? 15 centímetros, ¿no? 15 centímetros es el ancho. Entonces sabemos muy bien en los dos extremos. Tenemos 15 y 15. Por lo tanto, sumado a este 2 va a tener 30. Y sabemos muy bien que el cálculo que hemos hecho, el ancho es 800 centímetros, ¿no? Y en centímetros. En la cual tengo que restar menos 30, ¿no? Es lo que hicieron ustedes. ¿Cuánto sería entonces? 770 centímetros. Vendría a ser el ancho en este caso, ¿no? Ahora, número de ladrillos en el ancho. Ahí está. ¿Cuánto sería aquí entonces? 770 por 2. ¿Por qué por 2? Porque hay dos paralelas al ancho, ¿verdad? Dividido entre 20, ¿no? Porque cada distancia o cada dimensión de cada ladrillo es 20 centímetros. Por tanto, tengo que dividir para saber cuánto ladrillo se va a obtener en este espacio, ¿no? Del ancho. ¿Cuánto es 77? Muy bien. Total de ladrillos es 100 más 77, 177. Es aproximadamente 177 ladrillos. Muy bien. Eso es lo que yo voy a necesitar todo el borde del rectángulo del jardín, ¿no? Y el paso 3 sería cuántas botellas de plástico se habrá reciclado. Muy bien. Entonces simplemente voy a multiplicar por 500 botellas plásticas, ¿no? Para saber cuántas botellas voy a necesitar para ocupar todo este borde, ¿no? Ya, ¿cuánto sería? 88.500 botellas. Muy bien, esto es lo que necesito. Muy bien, esto sería, chicos. Listo. Esto es lo que hicieron ustedes. Y los que también están intentando hacer, ¿no? Listo. Vamos acá. El reto, ¿no? Prácticamente este es fácil realmente, ¿no? Está fácil. Ahí lo van a ver. Dice, una compañía de alimentos necesita
una caja para conservar sus productos. Sus características muestran en la figura. Con un volumen igual de 32 decímetros cúbicos, determinar la longitud que tendrá el largo de la caja, ¿no? Acá tenemos acá sus dimensiones, ¿verdad? Listo. Eso está en la ficha de trabajo que usted lo va a desarrollar. Bueno, y hay algunas preguntas que vas a tener que hacer, ¿ya? A ver, ¿qué compromisos estoy asumiendo con mi familia para el cuidado del ambiente? A ver, quiero una intervención ahí. A ver, ¿cuál es el compromiso? Utilizar el plástico de poder disminuir. ¿Cómo, Pablo? A ver, ¿cómo, Álvarez? No te he escuchado bien. Profesor, de no usar mucho, de poder reutilizar así el plástico. Ah, no, claro, por supuesto, ¿no? Hay que reutilizar, ¿no? Para no gastar muchos plásticos, porque a veces nos botamos los plásticos, digamos, ¿no? Uno se toma y botamos en cualquier parte a veces, ¿no? Entonces, no es inconscientemente, sino a veces conscientemente lo hacemos a eso. Sí, bueno, tratamos de minimizar los gastos o podemos reciclar también, ¿no? Listo, a ver, vamos acá. Segundo punto, ¿cómo se sintieron durante la clase, durante la sesión? A ver, si está correcto, no he entendido. A ver. No he entendido, o sí he entendido. Profesor, yo me sentí bien durante la clase porque es como estamos hablando un tema que es de la contaminación y las botellas también que demoran degradarse. Es una buena idea para poder convertirlas en ladrillos de plástico y así hacerle un buen uso y evitar el exceso de plástico también. Ah, muy bien, ya, gracias, León, gracias, muy bien, claro. Y vamos acá a otro punto. ¿En qué otras situaciones aplicas lo aprendido? A ver. ¿Dónde podrías aplicar lo que hemos desarrollado en clase? ¿Dónde se podría aplicar? A ver, ¿dónde podría aplicar también? Hay varios, ¿sí? Hay muchas formas podemos aplicar. A ver, ¿dónde podríamos aplicar también, chicos? A ver, quiero una opinión. A ver, una opinión de una alumna. A ver, vamos, puros varones están participando. Ahora de una alumna, a ver, vamos. A ver, ¿en qué otras situaciones aplicas lo aprendido? A ver, vamos. Profesor, yo digo que utilizar el mismo método en poder calcular en un área de nuestro hogar que podamos hacer algo. Ya, ¿dónde? A ver, ¿cómo podríamos aplicarlo? A ver, ¿en qué parte? A ver, un ejemplo, ¿no? A ver, León, ¿dónde podríamos aplicar esta situación? Un ejemplo puedes dar, no hay problema. Cualquier ejemplo. ¿Cómo puedo aplicarlo esto? ¿Y en dónde puedo aplicarlo? Profesor, podría ser en un jardín con macetas rectangulares, casi de la misma forma, para poner en los bordes de un jardín. Ya, claro, ¿no? También, ¿no? Hay que buscar un área, sea pues rectangular, cuadrangular, no sé, ¿no? Una forma que tenga. Y podemos aplicar pues los bordes, ¿no? No solamente el ladrillo, sino podemos aplicar otro tipo de materiales también, podemos aplicar, ¿no? Que sea pues, que tenga forma regular, ¿verdad? Para poder hacer el cálculo, ¿no? Ok, listo, olvidarlo. Ok,
Chicos, a ver, simplemente puedo decir gracias por su participación. Sí, gracias por su participación entonces.